llamado ASCII. Aquí te estoy enseñando una tabla y podemos observar que de todos los posibles caracteres que podemos tener, empiezan con el valor 0 y terminan con el valor 255. Si queremos representar colores también podemos, y lo podemos hacer con 3 bytes. El color blanco está representado por la suma de los 3 bytes con todas sus unidades encendidas. El color negro, que es su contraparte, está representado por tener todos los dígitos del byte apagados. Cada byte representa un color de los colores primarios: red, green, blue, o lo que es lo mismo, rojo, verde y azul. Si nosotros tuviéramos encendido todos los bytes del R, tendríamos un color rojo. De la misma manera, si solo tuviéramos encendido los dígitos del G, tendríamos un color verde. Y si solo tuviéramos encendido los dígitos del B, tendríamos el color azul. Pero si vamos variando las combinaciones de bytes, podríamos obtener hasta 16 millones de combinaciones, lo que representa 16 millones de colores distintos. Entonces, si podemos representar un color, claro que podríamos también crear imágenes. Una imagen la podemos representar como una matriz de píxeles, donde cada píxel puede tomar cierto color. Para cuando tengamos la combinación suficiente de píxeles, podemos llegar a tener una imagen coherente. Un video también podríamos decir que es una serie de imágenes, las cuales al irlas pasando vamos a formar un video. Lo mismo pasa con el audio. Se trata de recrear la información del sonido en secciones de tiempo pequeñas y también se representa con unos y ceros. A mayor cantidad de bytes, mejor se representará el sonido. Y así podemos seguir con todo lo que podemos hacer en nuestras computadoras. Ahora pueden entender lo que estaba tratando de decirle hace un momento, el por qué todo está relacionado y se remonta a la historia del código binario, porque todo lo que estamos haciendo, incluso esta conferencia, el audio que ustedes escuchan, las imágenes que muestro, los movimientos que estoy haciendo en el computador, todo lo que estamos haciendo en este ambiente virtual ahora mismo son ceros y unos. Son pulsaciones eléctricas representadas por los bits. Por eso es que podemos decir que conociendo cómo se componen los bits, entonces podemos trabajar ya de lleno en la estructura de los datos, conociendo esto. Y podríamos decir que en esa estructura, que es un carácter, ya vemos que es la representación gráfica de 8 bits. Déjenme buscarla acá, esa tabla. Es una tabla obligatoria, conocerla. Ustedes la pueden buscar así. Tabla de código AXI. De código AXI. Ahí está la representación, aparece en internet, de los 255 bits. Entonces, ¿qué son los caracteres? Así podemos ver que los caracteres, a su vez, conforman campos, registros, archivos, y los archivos, de la unidad mínima de almacenamiento, entonces se van formando. Vemos que según los archivos tienen una estructura. Dice que la estructura jerárquica, los archivos, o sea, los caracteres, se componen y se agrupan en campos. Los campos, a su vez, forman un registro. Los registros forman un archivo. Y los archivos, vamos a ponerlo un poquito más grande para que puedan ver. Y los archivos, a su vez, forman una base de datos. Estos datos que tienen son los conceptos lógicos que se refieren al medio por el cual nosotros usamos en las computadoras y las organizaciones. La estructura de los datos se organizan en este modo. Por eso ustedes ven que es el modo jerárquico. O sea, vamos desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, lo más complejo es una pulsación eléctrica. Un 0, un 1, un encendido, un apagado. 8 veces combinadas.
un carácter. Los caracteres, campo. Los campos, registros. Los registros, archivos. Y los archivos, base de datos. Aquí podemos ver en esta estructura jerárquica, aquí en este árbol, donde podemos ir ubicando, ¿verdad? Desde la parte mínima hasta la máxima. Los campos se agrupan, se pueden agrupar por ítems o por elementos o por datos, como por ejemplo, un número, el nombre de un empleado, la ciudad, una identificación. Un campo está caracterizado por su tamaño, su longitud y se agrupan por tipos. ¿Ustedes recuerdan cuando trabajamos en C# o los diferentes lenguajes de programación que clasificamos los datos por tipo? O sea, lo clasificamos si son numéricos, si son alfanuméricos, si son caracteres. Entonces, si son también tipológicos, enteros, caracteres, si son cadena de texto, los clasificamos. ¿Para qué se clasifican? Bueno, con el fin de hacer más fácil o más eficiente la manipulación de los archivos a través de los diferentes lenguajes de programación. Los campos también pueden incluir longitudes, tamaños. Por eso te van a encontrar, por ejemplo, el int32, el 64, el double, el float, que son tipos de datos decimales, pero con coma flotante. O sea, que pueden almacenar, el float almacena 6 dígitos, el double, y el flotante almacena hasta 12 dígitos. Y dentro de una base de datos dice que un campo es la unidad mínima de información de un registro. Un campo que puede ser un dato, nombre, apellido, cédula. Y aquí vemos una representación de eso. Aquí vemos lo que es un campo. ¿Ok? Por ejemplo, nombre, dirección, fecha, salario, en fin. El registro, como su nombre lo indica, es una colección de información, normalmente relacionada con una entidad, por así decirlo. Está relacionada con todos los registros. Los registros pueden tener también longitudes y pueden tener tamaños, dependiendo los tipos de campo que tengan. Los registros organizados ya se llaman registros lógicos. Ahora, este conjunto de registros forman los archivos o ficheros. Aquí tengo una breve definición que dice: un archivo o fichero de datos es una colección de registros relacionada entre sí con un aspecto en común y organizado para un propósito específico. Por ejemplo, un archivo de una clase escolar contiene un conjunto de registros de los estudiantes. Un archivo en una computadora es una estructura diseñada para contener datos. Puede contener datos que estén y que se puedan recuperar y actualizar. Entonces, todos estos archivos pasan al nivel macro, que se llama base de datos. Ya entendemos por una base de datos como una colección de archivos a los cuales podemos acceder con un conjunto de programas, todos ellos relacionados. Aquí hay una terminología clave, por ejemplo, dentro de una base de datos, que es el primary key o la llave principal o el campo principal de un registro. Es como el que le da acceso a ese registro que puedes relacionar con otros. Existen los registros físicos y los registros lógicos. Los archivos a su vez se pueden organizar, aunque no voy a entrar en detalle porque lo que estamos es simplemente retroalimentando esta unidad. Ya hemos visto lo que es un bit o retroalimentado lo que es un bit, un byte, un carácter, un campo, un registro, un archivo y parte de los archivos. Me voy a ir un poquito acá a lo que son las variables, tipos de variable constante y operadores lógicos. Hasta esa parte. No sé si alguno de ustedes recuerda, pero las variables como tal, si nosotros buscamos el concepto de variable,
van a encontrar de que una variable es un espacio en memoria. Si es de forma física, en el computador es un espacio en memoria, donde se almacena información. La unidad mínima, la variable, donde nosotros almacenamos información. Ahora, las variables sabemos ya que se clasifican por tipo. Y aquí yo tengo la unidad esta. Esta es la unidad 2 que nosotros trabajamos en desarrollo, pero aquí la tengo ya. También yo la voy a colocar en la plataforma para que la estudien de forma más calmada. Decimos que los datos su tarea principal es almacenar y procesar. Esa es la función de los datos. Miren este árbol acá, donde puede mostrarlo en dos grandes ramas. Los datos simples, que ahí están, y los estructurados. Dentro de los simples están los numéricos, los lógicos y los string, o los llamados alfanuméricos. Y dentro de los estructurados están ya los arreglos, vectores o matrices, registros, archivos y los apuntadores. Siempre les recuerdo que los vectores y matrices vendrían siendo como una tabla, ¿verdad? Si fuera un vector, fuera como una tabla de una fila, en el que hay que recorrer cada posición de almacenamiento para poder ir al primero. La matriz vendría siendo una especie de tabla, o huacal, yo le digo, donde en cada uno de esos huecos representa un espacio en memoria, representa un lugar para almacenar archivos y que puede estar en dos dimensiones, filas y columnas. Ya los registros, que son más complejos, son un conjunto de matrices, y los archivos que conforman lo que son las bases de datos a nivel macro. Dentro de los tipos de datos vamos a encontrar los simples, llamados numéricos y alfanuméricos. En cuanto a los operadores, que este es uno de los, aquí el programa nos apunta a los operadores lógicos, que debemos recordar cuál es su función y en qué nos ayudan. Samuel, ¿cómo tú estás? ¿Puede ayudar aquí en esta parte? Pero vamos a entrar. Dice, operadores, ¿verdad? Sí, Son correcto. elementos que relacionan de forma diferente valores o más variables y constantes. Es decir, los operadores nos permiten manipular variables, aunque el número de tipos de operadores depende del lenguaje de programación para que se está utilizando. Los operadores más frecuentes que clasifican los racionales y lógicos. Correcto. Sí, correcto. Hasta ahí está bien. Observe cómo estos operadores, gracias Samuel por tu participación, cómo estos operadores dice que nos ayudan a poder manipular los valores o las variables, como también se le puede decir. Sí, con ellos nos ayudan en aritmético, los operadores aritméticos, los relacionales y los lógicos. También se clasifican. Recordando que dentro de los operadores aritméticos, eso está por defecto, están los suma, resta, multiplicación, división, residuo, exponencial o exponente. Dentro de los operadores aritméticos tenemos los, bueno, esos son ejercicios. Dentro de los relacionales tenemos el mayor que, el menor que, mayor o igual, distinto, diferente, que nos ayudan a relacionar datos. Entre los lógicos, recuerden que tenemos el operador y, el o, la negación y demás. No estoy entrando en detalle porque recuerden que son temas que ya nosotros hemos trabajado, pero que nos van a servir como soporte para el desarrollo del taller y el de que al final tenemos que combinar todo este conocimiento. Esto es como una retroalimentación de todo lo que hemos estado tratando durante cada uno de los módulos.
Hay otro tema interesante que nos apunta que son las constantes. Y ya las constantes, como su nombre lo indica, aquí vamos a ver donde lo tengo. Ok. Las constantes dice que son la forma más sencilla de almacenar datos en un programa mediante el uso de constante, pero que la constante es un dato numérico o alfanumérico que tiene una particularidad y es que no cambia durante la ejecución de un programa. Tiene múltiples usos porque normalmente los sistemas de información tienen que tener datos que invariables o que no van a cambiar, ya sea un ID, un identificador de un usuario, un dato en específico, un código de acceso, en fin. El usuario determina este dato que es tan importante dentro del sistema. Ahora, la variable tiene una diferencia que cambia su valor durante la ejecución del programa. En eso estamos más que claros. Entonces, este material que está acá bien detallado, se lo voy a dejar en la plataforma también. Es elaborado de mi autoría. Ustedes van a ver qué dice acá. Es elaborado por mí. Yo lo voy a subir para que se lo puse bien resumido, con ejercicios, con cada uno de estos temas para que puedan retroalimentarlo. En cuanto a los diagramas UML que nos apunta acá, nosotros el módulo que acabamos de terminar, o el que estamos trabajando ahora, que acabamos de terminar ayer, el de análisis y diseño, está sobreentendido que hemos estado ahí trabajando con UML, o sea que está fresquecito el conocimiento. No vamos a retroalimentar con ese tema. Los diagramas de flujo tampoco lo vamos a retroalimentar ahora, ya que estamos trabajando con diagramas de flujo en análisis 1 y análisis 2, y trabajamos diagrama de flujo también en los módulos, creo que en el módulo 7 y la simbología. O sea que el tema nuevo aquí en cuestión, y no es tan nuevo, sino la herramienta que voy a presentar para poder enlazar todo esto, son los pseudocódigos. Y para trabajar con pseudocódigo es importante entender lo que es el tema de la algoritmia o lo que es el diagrama. Pero para poder retroalimentar esa parte, yo le voy a dejar también este material que tiene que ver con los diagramas de flujo. Aquí yo le detallo de forma sencilla lo que es un diagrama de flujo. Ustedes saben que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Y si ustedes recuerdan que es un algoritmo, el algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. Entonces, si yo tengo esta secuencia de pasos descrita con un único inicio, un único fin, entonces a eso yo le aplico una representación gráfica llamado diagrama de flujo, donde puedo ver todo esto. Acá van a encontrar estas representaciones. Van a encontrar cuál es la finalidad de un diagrama de flujo. La simbología para retroalimentarla, el inicio, el proceso, la entrada, las decisiones. Van a encontrar la simbología y algunos ejercicios de diagrama de flujo en combinación con los operadores lógicos, los operadores aritméticos y los relacionales. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Eso es todo lo que tiene ese material con el cual vamos a retroalimentar ese tema. Así, lo nuevo acá es que podemos utilizar dentro del algoritmo la representación, y aquí yo tengo este manual de ejercicios algorítmicos, donde hacemos un pseudocódigo. Recuerden que el pseudocódigo es la combinación de la lógica de programación con el lenguaje natural. Es como yo describir la funcionalidad que va a tener el software utilizando conceptos de programación y mi lenguaje natural que yo pueda entenderlo. Por ejemplo, aquí dice, realiza un algoritmo que te permita leer dos valores distintos, determina cuál de los dos valores es el mayor. Si voy a desarrollar una aplicación que haga eso, yo en un lenguaje de pseudocódigo digo, bueno, inicio, ese sería el paso 1. El paso 2 sería inicializar las variables, o sea, colocarle valores.
El paso 3 sería solicitar la introducción de los datos a un valor distinto. Observen que el lenguaje es un poco ambiguo porque usan lenguaje natural. Leer los dos valores, asignar los valores a las variables y aquí puedo poner una decisión. Si A es mayor que B, entonces vuelve a 3, por lo tanto debe ser distinto. Pongo otra decisión. Bueno, si el valor A es menor que B, entonces escribes el mayor. De lo contrario, escribe que es el menor. Fin del bucle y fin del programa. Observen que esto que está aquí es el diagrama de flujo. Está representando el pseudocódigo. Y observen acá cómo está descrito. Inicio, el símbolo que se utiliza para introducir datos, perdón, para imprimir en pantalla, introduzca los datos. Este que se utiliza para entrada por teclado, la simbología. Este que se utiliza para la decisión. Este también, y esto para imprimir y el fin. Entonces ahí están los dos conceptos relacionados. Representación gráfica de un algoritmo o de un pseudocódigo. Y aquí tenemos los resultados. Este compendio también se lo voy a compartir para que ustedes tengan ahí ejemplos de los mismos. Tenemos una aplicación que nos va a ayudar a nosotros a entender la lógica de un pseudocódigo, de un programa. Déjenme ver si lo tengo instalado acá. Este programa se llama Zane. No lo tengo. Vamos a descargarlo. ¿Cómo se descarga? Bueno, ustedes van a escribir, sí, en el buscador, Zane. Hay gente que le dice Pzane, pero suena raro, pero está bien. Zane. Acá. Zane. Pero antes, ¿qué es Zane? Vamos a ver una definición de lo que es Zane. Zane es la abreviatura de los, no puedo decirlo más grande, de los estados computacionales de pseudocódigo intérprete. O sea, que este programa es un intérprete de pseudocódigo, o sea, donde yo le pongo un lenguaje natural y lo traduce. Ahora, algo interesante, es una herramienta educativa creada en Argentina. Por fin nos notamos algo nosotros, los latinos, porque todo en inglés y son los gringos y la gente, los alemanes, los que crean. Y que Argentina se anotó un buen virado, como dice. Es una herramienta argentina, utilizada principalmente para los estudiantes para aprender fundamentos de programación y desarrollo de la lógica. Recuerden que Zane no persigue creación de programas, no se pueden hacer software comerciales, ni se pueden hacer software empresariales, simplemente para desarrollar lógica, para ayudarnos a entender cómo van a actuar los sistemas. Es un software muy popular y es utilizado en las universidades, en el ámbito de desarrollo. Ese es su objetivo. El propósito está pensado para asistirnos en la construcción de programas o algoritmos computacionales. O sea, asimismo, nosotros vamos a buscar en Google Zane y va a aparecer ahí mismo. Le damos aquí descargar Zane. Vamos a buscarlo. Y vamos donde dice descargar aquí. Dependiendo de la versión para Windows. Aquí va a empezar la descarga. Ok, vamos a dejarlo acá. Send. No pesa tanto, eso se instala rápido. Yo creo que ya casi termina. Vamos a instalarlo de una vez. Yo creo que tengo un manualcito aquí también que le voy a facilitar de Zane para que empiecen a hacer su primero pseudocódigo, lo puedan entender. Es muy fácil. Le pasa 6, se instaló. Ok, ya descargó. Sí, vamos a instalar, le decimos que sí. Acá. Aquí está. Este es un manual de Zane.
donde nos dice que es, ¿verdad? Ya habíamos visto de dónde procede, de Argentina, la forma de instalarlo. También le da los pasos ahí. Esa es la estructura de Saints. Vamos a empezar a instalar. Ok. Le damos siguiente. Aceptamos los términos. La carpeta por defecto. Instalamos. Muy bien. Siguiente. Listo. Aquí me coloco un acceso directo en el escritorio y se ejecuta el programa. Para que podamos verlo, vamos a entender un poco su entorno. Opción de precargado, cargar archivo. No voy a cargar archivo. Vamos a dejarlo acá. Observen que tiene una estructura bastante amigable. Voy a poner así para que lo puedan ver. De este lado tenemos los comandos o los símbolos que podemos utilizar en diagramas de flujo y contiene palabras claves. Tenemos que aprender nuestras palabras. Por lo general, a inicio se representa aquí por la palabra algoritmo y fin de algoritmo. Acá yo puedo poner el inicio, que sería el nombre del programa o el algoritmo. Y él utiliza dos palabras claves. Ya ese es el inicio y el fin del programa. Inicio y fin del programa. Utiliza palabras clave para imprimir en pantalla, escribir. Pues recuerdan cuando estábamos haciendo aplicaciones en consola con C#. C# utilizaba las palabras en inglés, console.writeline. Aquí es en español porque lo que queremos es mandar un mensaje en pantalla. Y, por ejemplo, escribir. ¿Qué vamos a escribir? Un mensaje en pantalla. Hola, mundo. Yo puedo tipar el software. Tiparlo es como ponerles reglas más estrictas para escribir código. Por lo general, cuando se está iniciando, uno no le pone estas reglas, o sea, que te pida punto y coma, que te pida cierta característica, inicializar las variables o no inicializarlas, pero por lo general lo dejamos así como estamos iniciando. Escribir, vamos, para ver en ejecución el programa del algoritmo, simplemente, o del pseudocódigo, le damos aquí en ejecutar. Y aquí está la ejecución del programa. ¿Qué hizo el programa? Sencillo, el programa lo que hizo fue que me mandó un mensaje en pantalla. ¿Cómo se manda un mensaje en pantalla? Escribir, hola mundo. Ahora yo también puedo utilizar los elementos gráficos de los diagramas de flujo que se traducen a algoritmos. Por ejemplo, aquí tenemos escribir, leer. Vamos a poner en escribir. Mira, vamos a ponerlo acá como gráfico. Vamos a agregar uno, ¿no? Escribir. Y ahí le pongo la lista de expresiones que yo quiero. Leer. Si quiero leer una variable. Por ejemplo. Vamos a ponerle escribir. Y vamos a poner dígito o número. Las variables, leer la variable. ¿Qué variable va a leer? Una variable que se llame valor 1. Y vamos a ponerle otro escribir, otro mensaje. Y aquí vamos a ponerle dígito número 2. Y luego le ponemos leer valor 2. Y podemos incluso tener una variable que se llame suma, que sea igual a valor 1. Está tipando eso, vamos a ver. Vamos aquí, dígito número, digita el 2. Fin de la ejecución. Él tiene una ventaja que te permite verlo paso a paso, la ejecución. ¿Ven? Dígito,
Yo voy ejecutando, me lo va mostrando paso a paso. Él acepta también los tipos de datos, si son enteros. Entero. Tengo que entrar aquí a configurarle ese tipo. Ustedes pueden ir aquí a opciones del lenguaje para que me acepte esa palabra reservada. Acá me voy a personalizar y aquí yo le puedo poner las reglas que yo quiero. Obligar a definir los tipos de variables. Eso. Y está desmarcado. Controles con el punto y coma está desmarcado. No permitir utilizar variables o posiciones sin antes inicializar. Usar diagramas. Todo eso se lo puedo hacer. Entonces, de esa manera, wow, el tiempo pasa rápido, 8 minutos. Les voy a dejar este manual de todos modos de Zen, donde explica esto que yo le he dicho, el entorno, cómo mandar un mensajito en pantalla, leer A, leer B. Usted puede declarar variables y esas variables y utilizarlas. O sea, la opción leer y escribir, que son para mostrar en pantalla. Por ejemplo, acá podemos utilizar las sentencias y o sí. Asignar, por ejemplo, variable. O sea que estas variables que están acá, yo puedo decir que valor, qué sé yo, suma, aquí el valor de asignación. Aquí el valor de asignación es el símbolo de menos con el guión. Ahí asigna. Podemos cambiarlo en la configuración, porque aquí el de igual no de asignación. Sería valor 2 más el valor 1. Exacto. Entonces aquí lo que está diciendo es que en esa variable me va a guardar esos dos valores. Y luego yo puedo imprimir el resultado. Escribir, suma. Ya él lo va a mandar en la pantalla. Listo. Si ustedes ponen, por ejemplo, el símbolo de igual, le va a dar un error. Porque no es asignación. O a menos que yo lo haya tipado. Vamos a ver la configuración. Vamos a darle a iniciar. Aquí lo vemos. Digitamos valor 1. Digita un número. Digita el otro. Y ya me lanza el resultado. E incluso le puedo poner aquí un mensaje. A escribir. Este es el resultado. Ustedes ven que no me pide tantas reglas, o sea, como concatenarlo, ponerle punto, ponerle... Simplemente como para que yo desarrolle lógica y me permita entender cómo funcionan los lenguajes. Es muy útil para cuando estamos trabajando, incluso si yo quiero utilizar gráficamente alguno de los comandos, por ejemplo, una decisión múltiple, un sí entonces, un según, yo simplemente arrastro la figura o le doy un clic y aquí ya me arma la estructura de la idea de lo que yo quiero desarrollar. Y ahí yo le digo, mira, si que la variable, el valor 1, si valor 1 es mayor a valor 2, y aquí le puedo poner las condiciones que yo quiero. O sea que es muy útil. Porque, de hecho, cuando yo creo el pseudocódigo, también puedo transformarlo o puedo exportarlo a un diagrama de flujo. O sea, yo puedo escribir mi algoritmo y luego yo puedo simplemente exportarlo, llevármelo, ¿verdad? Puedo guardarlo o editarlo como diagrama de flujo. Editar diagrama de flujo. Te lo puede llevar como un diagrama de flujo. Te permite hacer eso. O sea que tiene sus ventajas a la hora de codificar en él. Y aquí hay una guía bastante interesante de cómo poder crear lógica y hacer pseudocódigos. Ahí yo lo explico de manera detallada cada instrucción
¿Ven? Aquí la configuración para ponerlo más rústico, más tipado. Y explica cada una de las sentencias con un breve ejemplo. Ahí está. Todo esto corresponde a la primera unidad que hemos estado trabajando hoy, que tiene que ver con este conocimiento que nos va a ayudar a entender la lógica de los sistemas de información. Recuerde que estamos trabajando el taller de aplicaciones o desarrollo de aplicaciones. Son fundamentos básicos que debemos tener nosotros como desarrolladores y que debemos adquirir. En otro orden, me gustaría también conocer cómo va el desarrollo de las prácticas en la plataforma. Si necesitan, hay lo que me han escrito en privado, ya yo le he contestado, me pueden escribir. Me pueden escribir por el grupo en el transcurso de los días. Hoy se habilitó la práctica final de diseño de sistema 2. Algo muy sencillo. Y la práctica de diseño de sistema 1 también. ¿Tienen alguna duda, pregunta al respecto con el desarrollo de los temas? ¿Está todo claro hasta ahora? Bien, recordándoles el calendario, nosotros vamos a trabajar durante 2 semanas y media con este módulo y ya después de este módulo estaríamos trabajando un módulo muy chulo que se llama mantenimiento y reparación de PC. Bueno, ahí ese módulo es muy interesante, nos va a ayudar a detectar las fallas más comunes, pero mientras tanto vamos ya en picada, como dice. Pues muy bien, Emanuel. No, yo sé que ustedes siempre se mantienen firmes, Yanice, Manuel, Christopher, Samuel. Ustedes siempre están dispuestos a aprender y a colaborar. De los que me escribieron que tenían algún problema con el framework de Visual Studio, yo les dije que no se compliquen. Si lograron hacer el diseño, háganmele una captura de pantalla, súbamelo en PDF, me suben la tarea. Ya yo sé que usted tiene el manejo. Si tiene cualquier inconveniente al respecto, usted me lo deja saber y yo le doy la solución. Y Yanisa, ¿pudo resolver con lo de la aplicación móvil? Todavía no, yo me puse a hacer otra tarea para avanzar porque yo no me puedo quedar ahí estancada con esa. Exacto. No, tú lo que vas a hacer en ese caso es en la tarea, si te permite hacer el diseño, por lo menos. No, solo codificar, no me deja No ver te das a nada. la parte, no, pues trabájame nada más con la parte de programación. Me haces la parte de programación, me haces la captura y me sube esa parte. Ya yo entiendo que eso se escapa, porque ahí tendríamos que yo conectarme remoto contigo para colocarle un código de actualización. Y como no vamos a profundizar mucho en aplicaciones para Android, pues recuerden que los equipos tienen que tener una capacidad de 16 GB en adelante y se ralentiza mucho el equipo con Android Studio. Hicimos esa práctica para que ustedes tengan unos fundamentos, pero no lo voy a detener ahí, donde hay otros módulos que hay que trabajar. Trabájenme esa parte, después ya eso yo se lo compenso. A ustedes siempre están fieles acá. Bien, pues si no tienen más dudas y preguntas, señores, damos por terminada la sección de hoy. Nos vamos a encontrar el martes, Dios mediante. Sigan trabajando. Ya estamos a ley, ¿qué le digo? De 3 módulos. 4 módulos. Y si Dios quiere, pues estaremos graduando y ustedes tendrán sus títulos de técnicos. Así que felicitaciones por haber llegado hasta aquí. No desmayen y seguimos con el mismo ánimo. Así que bendiciones, pasen feliz resto de la noche. Vemos el martes, Dios mediante. Gracias, profe, igual. Igual a ustedes.